¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dice Pablo, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Notaste la pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Si mucho del pueblo de Israel está en tinieblas, eso quiere decir que Dios ya no tiene propósito para Israel, ya desechó a Israel. Y Pablo responde de la misma manera que responde la pregunta si hay injusticia en Dios, con las mismas palabras: en ninguna manera. Es imposible, hermano. De hecho, no solamente Dios no ha rechazado a su pueblo Israel, sino que ha preservado a su pueblo Israel hasta el día de hoy. Y no solamente eso, sino que Dios se propuso hacer un nuevo pacto con Israel. Ve el libro de Jeremías, vaya conmigo a Jeremías capítulo 31, verso 31 en adelante. Dice la escritura: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ve el verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y aquí está el pacto. Mire qué precioso. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Dios tiene un plan para la nación de Israel. Aunque muchos de ellos, y eso no garantiza que todos llegaron a ser salvos, no es una garantía de salvación individual, pero Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel. Y la razón por la cual es imposible que Dios deseche a Israel es porque Dios ha prometido a Israel y Dios ha hecho pacto con Israel, y servimos a un Dios que cumple sus promesas. John MacArthur dice con respecto a este verso, a estos versos, dice: ni judíos ni gentiles tendrían algún tipo de esperanza de salvación si Dios no cumpliera sus promesas. Todo lo que Dios promete es realidad y siempre va a ser realidad. Y en el Antiguo Testamento Él hizo un pacto con Israel, mi hermano. En su soberanía y en su poder jamás dejará de cumplir sus promesas, a pesar de la rebeldía de Israel. Ve en tu Biblia al Salmo 89, o si no, míralo en la pantalla, está ahí en el verso 31. Dice: si profanaren mis estatutos, hablando de Israel, y no guardaren mis mandamientos, dice el Señor, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Noten lo que dice aquí: si ellos fueren infieles, dice el Señor, ellos van a tener retribución. Dice el verso 33: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, porque he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. El Señor cumple sus promesas, mi hermano. Y Dios no ha desechado a Israel. Pablo nos presenta la primera evidencia. Dice: ¿cómo yo sé que Dios no ha desechado a Israel? Y Pablo presenta la primera evidencia. ¿Sabes qué es la primera evidencia? Es su propia vida. Dice Pablo: en ninguna manera Dios ha desechado a Israel. Y lo dice porque yo soy israelita. Yo soy israelita y Dios no me ha desechado a mí. Así que Dios no ha desechado a Israel. Porque la primera prueba es su propia vida. Dios ha tenido misericordia de él. Aunque él era perseguidor de la iglesia, aunque odiaba a la iglesia, Dios se manifestó a él en el camino a Damasco y tuvo misericordia de él.
Servimos a un Dios que cumple sus promesas. Y Pablo menciona su propia vida como testimonio de que Dios es fiel. Si tú has experimentado salvación, tú eres un testimonio de que Dios es fiel. Tu vida, cada paso en el Señor es testimonio de la fidelidad de Dios y que Dios cumple sus promesas. Al igual que Pablo, podemos decir: mi vida es testimonio de que sirvo a un Dios fiel. Así como Dios es fiel a Israel, así también Dios es fiel a su iglesia. ¿Cuántos saben eso? Dios ha sido fiel a tu familia en toda circunstancia. Porque quien nos llamó, hermano, quien nos llamó con un propósito. Y Él es el quien nos está sosteniendo. La gloria sea para el Señor. Y luego Pablo nos recuerda algo precioso. Vea conmigo el verso 2. Romanos 11:2. ¿Está conmigo? No ha desechado Dios a su pueblo, dice Pablo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Primero, Pablo presenta su propia vida. Y en segundo lugar, nos da una historia de Elías para probar de que Dios no ha desechado a su pueblo. Elías, hermano, vivió en una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. El rey que reinaba se llamaba, ¿alguien recuerda el nombre de ese rey? Se llamaba Acab. Y Acab no solo, hermano, anuló el culto a Jehová, no solamente hizo ilegal adorar a Jehová, sino que dice la Escritura que él y su esposa persiguieron y mataron a todos aquellos que proclamaran el nombre de Jehová. Hubo una persecución terrible en contra de los siervos de Dios. A tal grado, hermano, que Elías, el profeta Elías, llegó a pensar lo siguiente, y nos dice Pablo eso, llegó a pensar de que ya no había nadie más, de que solamente quedaba él. Y dice la Escritura que el Señor le mostró: la gloria sea para él. Le mostró y dijo: no, Elías, no nomás quedas tú. Hay 7,000 hombres más que no han doblado rodilla delante de Baal. Porque nos recuerda que Dios es fiel y cumple sus promesas. Aún en los momentos más oscuros, jamás el Señor nos deja. Jamás el Señor nos saca de sus brazos. Siempre nos va a dar testimonio que Él está allí. Nos dice la Escritura que el pueblo de Dios estuvo 70 años cautivo en Babilonia y en Persia. Y en ese tiempo el Señor levantó personas que alabaran su nombre, porque Dios es fiel aún en los momentos más difíciles y nunca se olvida de los suyos. Y levantó personas como Daniel, como Esther, para que siguieran proclamando su nombre. En los momentos más oscuros, nuestro Dios no nos desecha. El Señor es fiel a sus promesas y mantiene su testimonio y nos da su misericordia. Y Pablo dice, ve conmigo al capítulo 11, Romanos 11:5. Pablo dice lo siguiente: así como Él en los momentos más oscuros ha permanecido y ha sostenido un remanente, así también lo ha hecho. Dice, así también, aún, dice Pablo, en este tiempo, ahora mismo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La gloria sea para el Señor. En el momento que Pablo estaba viviendo, hermano, es uno de los momentos más oscuros en la historia del pueblo de Israel. Israel acaba de rechazar a su Mesías. Israel acaba de rechazar el regalo más grande que Dios le había dado. En los tiempos de Elías, hermano, en ese tiempo oscuro, Dios hizo descender fuego del cielo, ¿recuerdas? Pero ahora en este tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo del primer siglo, Dios no hizo descender fuego del cielo, hermano. Dios descendió del cielo
Dios mismo descendió del cielo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el pueblo lo rechazó. No solamente no mandó fuego del cielo, Él vino del cielo. Y ellos lo rechazaron. Uno de los momentos más tristes en el Evangelio es cuando Pilato presenta a Jesús delante del pueblo. Y les dice: aquí su rey. Y el pueblo de Israel responde: no tenemos más rey que César. ¿Y qué fue lo que hizo ese gran rey que ellos escogieron? Unos años después, el César romano vendría y destruiría Jerusalén. Mataría y asesinaría a miles de personas. Pero ese es el rey que ellos decidieron servir. Pero aún en ese tiempo oscuro, aún en ese tiempo difícil, dice Pablo, verso 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué, hermano? Por gracia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hoy en día, a pesar de que es imposible para muchos entender eso, hoy en día todavía existe una nación de Israel. En el libro de Apocalipsis, inclusive, hermano, se nos dice de un grupo de judíos, de israelitas, de las 12 tribus, que caminan con el Cordero, porque Dios es fiel. En los tiempos más oscuros y a través de los siglos, nuestro Dios es fiel. Cuando ya no puedes más, el Señor te ha llevado en sus brazos. Cuando no te puedes levantar del suelo, el Señor ha sido el que te ha levantado. Cuando estás en oscuridad, hermano, el Señor ha sido tu luz. Y en medio de las tormentas, el Señor ha sido tu refugio. Él lo ha hecho, hermano, en los momentos más difíciles. Él ha estado con Israel y Él ha estado contigo también. Él ha probado su fidelidad hacia ti. Él es fiel. Él ha probado que te ama y que cumple sus promesas. Y la gloria sea para Él. Tu vida y tus experiencias son testimonio de que el Señor es fiel. Y que Él no nos rechaza en los momentos difíciles. Todo lo contrario, Él está fielmente a nuestro lado para sacarnos adelante. Así que Dios no ha rechazado a Israel. Pablo claramente lo dice. Pero también reconoce que el corazón de Israel estaba duro. Y desgraciadamente, hermano, ha estado duro hasta el día de hoy. Pero la Biblia nos dice que hay un propósito en eso. Ve conmigo a Romanos 11, verso 11. Dice: ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, fíjese lo que dice, por su transgresión, por su dureza, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. En otras palabras, hay un propósito en que el corazón de Israel esté duro, que hay un propósito divino, porque a través de esa dureza el evangelio nos llegó a nosotros. La gloria sea para el Señor. Ahora, eso es difícil de entender, hermano. Es difícil de entender. Pero una y otra vez vemos que esta es una realidad. Déjenme darles solamente un ejemplo de esto. La iglesia nació en Jerusalén. En el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos el nacimiento de la iglesia. Y después allí en Jerusalén la iglesia sufre su primera persecución. ¿Recuerdas quiénes persiguieron a la iglesia por primera vez? Fueron los judíos. Y esa persecución, como consecuencia, los judíos, los cristianos que estaban en Jerusalén, se huyeron a todos lados para salir de la persecución. Y como consecuencia, llevaron el evangelio a todos lados, hermano. Dios usó esa persecución para expandir el evangelio. ¿Ves? De una manera, la transgresión y el rechazo de Israel sirvió del propósito de Dios para que la salvación llegara a los gentiles. Ve conmigo a Lucas 20 y vamos a empezar a leer en el verso 9. Es una historia que Jesús contó. Un hombre plantó una viña
y la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos, a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Qué específico es el Señor, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que hicieron con Cristo? Lo sacaron de Jerusalén y lo mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra más importante. Todo el que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. El que caiga sobre la piedra, el que se humille delante de la piedra que es Cristo, su corazón va a ser quebrantado y renovado. Pero ay de aquel que esa piedra caiga sobre él, hablando de la ira de Dios. Ve el verso 16, dice: vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron eso, dijo: Dios nos libre. De eso hablaba Pablo cuando hablaba de los celos a Israel. Dios quería que ellos abrieran los ojos y vieran que necesitaban desesperadamente del Señor. Así que hay un propósito, hermano, para el endurecimiento de Israel. Pero si el endurecimiento de Israel ha sido de bendición a los gentiles, ¿cuánto más va a ser cuando Dios restaure a su pueblo? Ve el verso 12. Y si su transgresión, hablando de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La gloria sea para el Señor. Porque Dios va a restaurar a Israel, hermano. Dios va a restaurar a su pueblo. Que hablar de la restauración de Israel es el momento cuando esta nación de Israel reconozcan que Jesucristo es su Mesías. Y esto, hermano, va a suceder. Está profetizado hace 2500 años, más de 2500 años. Dios profetizó que un día el pueblo de Israel va a reconocer a su Mesías. Un día glorioso, hermano, van a reconocer a su Mesías. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y esto es lo que el Señor dijo que iba a suceder. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán, note, y mirarán a mí, al que traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La figura es increíble, hermano. Dice que un día el pueblo de Israel va a mirar a quién, hermano, al que traspasaron. ¿Quién es el que traspasaron? ¿Quién fue el que clavaron en una cruz? Dice, y van a mirarlo y van a llorar, hermano. Y se van a llorar y el dolor de ellos va a ser semejante a una persona que pierde a su hijo, a su único hijo. Oh, hermano, van a ver a Jesús y van a saber que es el Mesías. Serán abiertos sus ojos
Y verán que a través de los siglos Dios les estuvo gritando que les amaba, que les amaba. Y el mayor muestra de su amor fue Jesucristo, su Salvador. Y por siglos lo rechazaron. Y ahora van a poder ver toda su gloria. Y quiero que leamos, y para terminar, quiero que leamos la descripción que la Escritura nos da. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 19 lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama, ¿cómo se llama, hermano? Se llama el fiel y el verdadero. Denle la gloria al Señor. Hasta el último momento Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Dice, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hablando de la tradición judía, de la santidad del nombre de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando de su sacrificio en la cruz. Y su nombre, ¿cuál es su nombre, hermano? Es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él viene a juzgar, hermano. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los señores. Él es el fiel y verdadero, hermano. Él ha sido fiel y verdadero para Israel hasta el último momento, cuando Él regrese en gloria. Nos dice la Escritura que su nombre es fiel y verdadero. Y Él ha sido fiel y verdadero en nuestras vidas. ¿Por qué es importante este mensaje para nosotros? ¿Por qué son importantes estos versos para nosotros? Porque qué importante saber que servimos a un Dios que es fiel. En tus momentos más oscuros, tus momentos de más necesidad, hermano, nunca olvides que sirves a un Dios fiel. Y el Señor está ahí, sosteniéndote, sacándote adelante en los momentos que más lo necesitas.